La primera va a ser una pizza napolitana y vamos a ponerle la salsa de tomate, el queso mozzarella y un poquito de orégano. Y la otra que vamos a hacer va a ser una pizza hawaiana. Le ponemos la salsa de tomate, el queso mozzarella, un poquito de jamón y un poquito de piña cortada en trocitos. Y por último agregamos un puñadito de orégano. Las vamos a llevar al horno a 200 grados Celsius y cuando ustedes vean que ya el queso está derretido, ya tenemos las pizzas listas. Otra receta que podemos hacer también con las tortillas de harina van a ser unos calzones. Y vamos a poner la salsa de tomate, un poco de jamón. Ustedes pueden poner los ingredientes que prefieran. Un poco de queso mozzarella. Un poquito de orégano por encima y un chorrito de aceite de oliva para que le dé más jugosidad. Lo vamos a cerrar de esta manera. Apretamos un poquito. Nos vamos a ayudar con un tenedor para que quede así de esta manera, bien selladito. Y luego con la ayuda de las manos volteamos para arriba. A ver, le voy a virar. Lo voy a virar para que lo vean mejor. Con la ayuda de las manos lo volteamos para arriba para que quede bien sellado. Le damos una vuelta así, para encima, para que nos quede bien selladito. Y lo vamos a llevar al horno a 200 grados Celsius. Cuando comiencen a ver que ya la masa está doradita, ya están listos nuestros calzones. Bueno, mirad, ya tenemos listos nuestros calzones y pizzas con tortillas mexicanas. Así es como queda por dentro. Espero les haya gustado estas recetas y no olviden suscribirse al canal, comentar, compartir y regalarme un like. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Adiós!